Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta de Juan, no en el Evangelio de Juan, sino en la primera carta de Juan, casi allí al final de sus Biblias. Van a encontrar primera, segunda y tercera de Juan. La primera carta de Juan, en el capítulo 2, el versículo 19, es en el que vamos a estar meditando, pero el contexto de lo que estamos viendo es a partir del versículo 18 hasta el versículo 29. Desde el comienzo de la vida cristiana, del comienzo de la era cristiana, los primeros pasos de la iglesia, los primeros pasos de fe que los cristianos comenzaron a dar, siempre se ha encontrado con este planteamiento, con esta cuestión, con este conflicto de saber acerca de la veracidad de un discípulo. ¿Cómo podemos saber realmente de quién es un verdadero discípulo del Señor? ¿Quién es un verdadero seguidor del Señor? El domingo pasado meditábamos acerca de que todo ser humano anda buscando a quién seguir, y el único que se puede autoproclamar como alguien a quien se le puede seguir porque no anda perdido es el Señor. Pero ¿cómo somos nosotros seguidores del Señor? ¿Cómo puede ser que podamos darnos cuenta quién es un verdadero cristiano, quién es un verdadero seguidor del Señor, quién es un verdadero y genuino discípulo del Señor? ¿Por qué razón? Porque aún Cristo Jesús nos advirtió a todos, diciéndonos que hay muchos que vienen vestidos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y el mismo Jesús dice, bueno, tiene que prestar mucha atención porque por sus frutos le conoceréis. Pero uno dice, bueno, pero mientras tanto, ¿cómo se descubre eso? O sea, ¿cómo uno sabe, mientras todos estamos vestidos de oveja, quién por dentro es un lobo rapaz? Pero Jesús lo dijo, y también el apóstol Pablo lo dice una y otra vez, pero en Hechos capítulo 2, versículo 20, no necesitan buscarlo, dice así, Pablo dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. El mismo Pablo, en otra de las cartas, comúnmente utiliza esta frase, lobos rapaces. El apóstol Pedro también utiliza en 2 de Pedro, capítulo 2, diciendo falsos profetas, falsos maestros. En Santiago, en Judas, en fin, en cada libro del Nuevo Testamento hay una advertencia acerca de este tema. Y el apóstol Pedro quizás es uno de los más fuertes cuando habla de esta manera. Voy a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 12. Dice, estos son falsos maestros, son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de los que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Lobos rapaces. Y uno dice, en medio de ovejas. ¿Cómo saber, cómo distinguir entre un verdadero discípulo? ¿Cuáles son las marcas de un verdadero cristiano? ¿Cuáles son las marcas de un genuino seguidor de Cristo? Hace unos domingos atrás también hemos estado estudiando acerca de la seguridad de nuestra salvación, y uno de los puntos que se toca es ¿se puede perder la salvación o no se puede perder la salvación? ¿No? Y ese es uno de los temas que ha dividido en muchos aspectos aún a la iglesia por muchos tiempos, pero especialmente esta charla o esta discusión tiene varios siglos, ¿no? Y especialmente viene en lo que se llama la controversia entre el pensamiento calvinista y los arminianos.
aquellos que entendían la fe como Calvino lo explicaba, o aquellos que la entendían como Jacobo Arminio la explicaba, y más o menos en el siglo XVII. Así que tiene sus cuantos siglos, ninguno de los que estamos acá hemos nacido, ¿no? Ni nuestra teenager había nacido en esa época todavía, ¿no? Pero viene de muchos años. Y la discusión en sí comienza acerca del tema de la perseverancia de los santos. Cómo un santo, ¿no?, puede perseverar, cómo un cristiano puede perseverar en la fe cristiana, como un cristiano puede perseverar en esta seguridad de la fe cristiana, o en esta seguridad de la salvación que Cristo nos da. Técnicamente, esta doctrina de la perseverancia de los santos se refiere a esta creencia calvinista que dice así como Dios elige, o aquellos que Dios elige mediante sus decretos eternos y que son regenerados por el Espíritu Santo, son perseverados en la salvación por su divina gracia. De modo que, aunque estén sujetos a tentación y al pecado, nunca pierden esa gracia de la adopción. Nunca abandonan ese estado de justificación. Nunca cometen el pecado de muerte. Ese es el pensamiento, la manera que Calvino lo presenta. Pero después, a principios del siglo XVII, Jacobo Arminio, un teólogo danés, dice que esa doctrina no está dentro del Nuevo Testamento y que de alguna manera hace a Dios el autor del pecado y puede generar el orgullo del cristiano, el orgullo espiritual del cristiano, o aquella situación de, bueno, entonces yo puedo hacer lo que quiero porque nunca la voy a perder. De alguna manera vivir sin ley de Dios. Bueno, la disputa fue tan grande y alcanzó tan alta escala que tuvo que ser tratada en un sínodo que se llamó el Sínodo de Dort en 1618, de donde después se inspiró lo que hoy conocemos como la Confesión de Fe de Westminster en el 1646. Pero aún ahí, ¿no?, sigue estando esa disputa de esta situación. Pero mucho antes que Calvino, mucho antes que Jacobo Arminio, ya el apóstol Juan trató con este tema, trató con esta situación. Y en una manera tan clara, tan fácil, dentro del texto bíblico inspirado por Dios, ¿no?, de una manera tan clara, por inspiración de Dios, viene esta frase que está en el versículo 19 que el apóstol Juan escribe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay por lo menos 3 grupos en este texto juanino. 3 grupos diferentes que me gustaría que lo podamos ver en esta mañana. Y de estos 3 grupos que desprendemos de este texto, es el primero, aquellos que salieron de nosotros. Hay un grupo que dice salieron de nosotros. El segundo grupo son los que permanecen con nosotros, y el tercer grupo, los que son de nosotros. ¿Lo tiene? ¿No? Bien marcado, 3 grupos: los que salieron, los que están y los que son de nosotros.